Bienvenidos amigos de la comunidad Canemi. El día de hoy estamos en modo frío, nos estamos congelando, hace muchísimo frío aquí. Pero bueno, bienvenidos a Directamente. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre los acuerdos en la crianza y educación de los hijos. Acuerdos entre esas personas involucradas en la crianza y educación de un menor, independientemente de que sea una pareja homoparental o sea una familia compuesta, en donde haya más personas, que es muy común, ¿no? Pues todo bien, pensando que sea pareja y que viva junta o que estén en proceso de separación o que ya estén separados. ¿Ok? Entonces no vamos a hacer distinción. Aquí vamos parejos. Con todo lo que tenga que ver con la crianza y educación. Todos los involucrados, mamá, papá, tíos, abuelos, todos. ¿Cómo es que el tener estos acuerdos va a impactar en la formación de la personalidad de los hijos? Excelente pregunta. Creo que para empezar tendríamos que hablar de cómo los niños van desarrollando su personalidad en general, ¿no? Porque obviamente toda la personalidad de todos se desarrolla desde la experiencia, desde las propias vivencias, los valores, exactamente. Y la situación con los papás, ya sea que estén juntos o separados, o como bien decían, ¿no? Con una familia compuesta, etcétera, es que si no tenemos una uniformidad, ¿no? En cuanto a qué valores le quiero inculcar, qué hábitos, qué habilidades quiero que desarrolle, normalmente estos pequeños, ¿no? Con estos pequeños en particular, pues va a haber ahí ciertas contradicciones o va a haber ahí incluso huecos en esta personalidad porque se van a basar en con quién estoy. Si estoy con mi mamá, pues seré de una forma, si estoy con mi papá, seré de otra. Incluso si estoy con la esposa de mi papá, seré de una forma, con el esposo de mi mamá, seré de otra. Entonces, todo eso, por supuesto que va permeando, ¿no? Muy significativamente en cómo el niño o la niña va desarrollando su personalidad. Y sobre todo también les da esta sensación de no ser ellos mismos en todo momento, ¿no? Como, pues ahora qué tengo que ser. ¿Qué y quién tengo que ser en este momento? Sobre todo porque, en pocas palabras, si le das un mensaje confuso, ¿no? De lo que tú le quieres enseñar, mostrar de manera directa o indirecta, porque ahorita vamos para allá, pues va a ser como un camino sin rumbo. Así tal. Pausa de gripa, disculpen. En fin. Un camino confuso en esta formación de la personalidad. Que, por si ustedes no sabían, no es que se forme en los primeros años, o no es que se consolide cuando estén en la primaria, o sea, es algo. Así es. De hecho, la personalidad se consolida hasta los 21, 22, por ahí. Exactamente. Y bueno, tenemos adultos que todavía a los 36 no la tenemos consolidada, pero ese es otro tema, ¿no? Aquí no vamos a entrenar a nadie. No, pero justo, o sea, la personalidad se va desarrollando durante muchos años de la vida, ¿no? Y en cada etapa se desarrolla algo diferente a la personalidad. O sea, primero cuando son niños, estamos hablando ya de los 3 a los 6, 7,
empiezan a desarrollar, primero que nada, pues cuáles van a ser sus valores, toda la cuestión de las amistades, los vínculos, etcétera. En la segunda etapa, que ya es a partir de los 7, 8 años, empiezan a va cambiando, digamos, la pirámide que tienen sobre sus prioridades, ¿no? ¿Qué es más importante para mí? Ah, pues mi amigo, o la lealtad hacia mi amigo, el pertenecer a alguien, el tener un grupo, ¿no? Fijo de amigos, un grupo cercano, etcétera. Ya por ahí de la adolescencia, una disculpita, la gripa, ya por ahí de la adolescencia vuelve a cambiar esta pirámide, no se invierte, y entonces es cuando se refuerzan o se consolidan los valores. Pero ojo, son los valores con base a lo que yo voy a decidir. O sea, tal vez como papás, para ustedes el principal valor es, no sé, la honestidad, pero en la adolescencia es el adolescente quien va a decidir que a lo mejor la honestidad va a ir para segundo o tercer lugar y el valor principal va a ser el respeto, por ejemplo, ¿no? Es en esta etapa cuando ellos van decidiendo cuáles van a ser los valores que los van a regir en la vida. Y ya pasando la adolescencia, en la adultez joven, es cuando se consolida todo esto, se consolidan los valores, se consolidan mis gustos, se consolidan mi carácter, ¿no? Mi forma de ser, qué quiero incluso de la vida, etcétera. Y es ahí donde ya podemos decir que la personalidad está formada. Hasta apenas ahí. Entonces, si a este proceso que de manera natural es bastante complejo, bastante difícil de entender y entendernos, cuando recibimos mensajes completamente distintos, pues digamos que en vez de ser un circulito así perfectamente redondo, va a tener como onditas, como una galleta mordida. Entonces, exacto. O va a tener huecos, ¿no? Como les decíamos, va a haber cosas que no van a estar bien consolidadas, que no van a estar bien claras, sobre todo hablando de esta parte de los valores, ¿no? Ahí es donde va a quedar confuso o va a haber como parches, ¿no? Porque también sucede que en este doble mensaje que reciben los niños, pues probablemente, y no pasa en todos los casos, que quede claro, ¿no? Pero probablemente ellos digan, a mí no me gusta esto que hacen ni mi papá ni mi mamá, entonces yo voy a hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces sí es muy importante que desde ahí tengamos en cuenta cuál es la importancia de ponernos de acuerdo en qué queremos que nuestro hijo o hija aprenda, qué es lo que queremos enseñarle. Y eso, y creo que es súper importante, así que lo resaltemos y importantísimo, letras neón y todo, va independiente a cómo me llevo yo con mi expareja, con el papá o la mamá de mi hijo. Eso no tiene nada que ver. O sea, se pueden llevar fatal, ¿no? Pero deben de tener claro qué quieren los dos para él o ella, ¿no? Y al revés, se pueden llevar súper bien. Y si no tienen claro precisamente qué valores o qué es lo que se le quiere ayudar a desarrollar en su personalidad, en su vida diaria, pues tampoco va a servir mucho que nos llevemos bien, porque entonces seguimos con este doble mensaje. Tomen nota. El Siguiente punto. Seguridad. ¿Cómo es que la unidad de los padres, ¿no? Independientemente de que llevan mal, terminaron bien o sea, va a impactar en la seguridad de los hijos? Es que, mira, la verdad es que yo entiendo que es, para empezar, cada quien tiene su historia, ¿no? Que los contextos son diferentes en cada familia. Servirá para hacer un paréntesis. Esto que estamos diciendo es de manera general. Recuerda que para que tú empieces a trabajarlo como te gustaría, se tiene que conocer un poco de tu historia, de tus valores, de tus creencias, de tu contexto para que se adapte a tu estilo de vida. Entonces,
Esto es meramente general. Exacto. Y si no aplica para ti, pues Está bien, no pasa nada. ¿no? O sea, pero sí con esta cuestión de, de la seguridad de los hijos, más bien, es que es todo un tema, porque, porque cuando yo no estoy en un ambiente o dentro de un contexto, y ojo, no estoy diciendo en casa de tal o en casa de tal, no, en un contexto familiar, porque algo que hay que aclarar es que el hecho de tener papás separados no quiere decir que no sea una familia, también es un tipo de familia. Entonces, siguen siendo su familia, ¿no? No es que tengan dos familias, es una que está compuesta de distintas casas, de distintos elementos. Exactamente. Pero si yo no tengo un contexto donde, otra vez, tenga esta unificación de estabilidad, estructura, ¿no? Tengo una base segura donde partir, va a ser, no importa en qué casa esté, con quién esté, va a ser siempre abrumador, va a ser siempre preocupante y angustiante porque no sé qué va a pasar. Incluso hay muchos casos, más de los que me gustaría que hubiera o reconocer, donde los niños entran como en un estado de indefensión, ¿no? En el sentido de, pues es que no sé ni siquiera si voy a poder salir con mis amigos porque mi mamá no le ha preguntado a mi papá no le contesta a mi mamá, es que no se hablan, es que, pues sí me gustaría, no sé, comprarme incluso ropa, ¿no? Ya ni juguetes ni cosas así, pero pues es que como no se hablan y yo les tengo que pedir, pero ya no les quiero pedir porque se van a pelear y entonces me van a decir. O sea, es una constante angustia de ahora de qué se van a pelear o por qué se van a pelear, pero también una responsabilidad muy grande para el menor, el decir es que si yo digo algo, si yo pregunto algo, si yo pido algo, no importa quién sea, va a haber problemas y yo no quiero ser la causa de ese problema, porque además eso sucede, ellos empiezan a tener esta idea de que ellos son el problema, son la causa de que sus papás no estén juntos, de que tengan estos conflictos constantes y eso obviamente repercute en su autoestima, en su autoimagen, perdón, y por supuesto en la personalidad que van a tener ya de mayores. De por sí, los menores ya son sujetos vulnerables, porque dependen absolutamente en todo sentido de los adultos y de las decisiones que los adultos toman. Entonces, pobrecitos, cuando se encuentran en medio de una batalla de opinión, sí, porque esta seguridad que tú no le estás permitiendo desarrollar lo va a afectar en el presente, pero muchísimo más en el futuro. Entonces, creo que es bien importante que te cuestiones sobre el adulto que quieres formar para voltear a ver lo que está pasando hoy, que definitivamente no le va a permitir llegar a ser alguien que toma decisiones, alguien que puede escoger una pareja con la que pueda vivir de manera estable, amistades, que no pueda relacionarse con los otros, que no pueda hacerse cargo de sí mismo. Y ojo, algo también creo que muy importante es cómo influye eso también en cómo perciben el mundo, ¿no? Porque sí nos ha tocado, pues muchos casos, insisto, más de los que me gustaría, donde los mismos niños o adolescentes incluso pierden ya como esta confianza ante las relaciones o los vínculos interpersonales, ¿no? Bueno, es que para qué me esfuerzo en relacionarme si de todos modos me van a dejar hablar, si de todos modos, si llego a tener novio, novia, novie, lo que sea,
nos vamos a separar, de verdad sí afecta muchísimo la relación que tienen los papás, insisto, ¿no? Ya estando separados, ¿no? Y sobre todo cómo se relacionan frente al niño o la información que le dan al niño, porque también algo que quita esta seguridad de la que estamos hablando es la alienación parental, el hablar mal del otro papá, ¿no? Y que a veces hay información que el niño pues ni siquiera tendría que saber, porque es tu historia con su papá, mamá, no es la historia del niño. Entonces, esto que luego hacen es que cuando vivimos juntos, tu mamá o tu papá hacía esto, y es que tú no sabes, pero así esto otro, y eso solamente les va causando muchísima angustia, les va causando dolor, por supuesto, porque además es una contradicción pues es que, para empezar, si me lo está diciendo mi mamá o mi papá, debe ser cierto, ¿no? Pero yo estoy viendo la imagen de una persona completamente diferente, entonces le creo, no le creo, me duele que hablen mal de mi mamá o mi papá, insisto. Entonces, claro que eso también va quitando esta seguridad de sentirse en un ambiente seguro, en un ambiente amoroso, insisto, porque no es la familia de o la familia de tal, ¿no? O sea, sigue siendo una sola familia para el niño. Y eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Tampoco significa que el hecho de que sea una familia reconstruida, compuesta, etcétera, sea malo. Al contrario, digamos que tendría que seguir siendo un, un ambiente, ¿no? Un contexto seguro, amoroso, donde, bueno, ahora ya tienes la fortuna de contar con este adulto, este otro adulto, con hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso les brinda seguridad de sentirse amados, de sentirse comprendidos, de sentirse aceptados, etcétera. Y hacer lo contrario, como les decía, esta parte de la alienación, hablar mal de la otra persona o de la otra familia, lo único que causa es angustia, es desesperanza, es incluso culpa, ¿no? Mucho. Sí, demasiada culpa, pobres niños, de verdad. Y no disfrutar ni uno ni otro. Así. Y hablando de justo la seguridad y las relaciones, pues no nada más es que no voy a querer construir una relación estable, sino implica hasta dónde sé cuáles son mis límites y cómo hago respetar mis límites. O sea, estamos hablando de una serie de factores bien importantes que gracias a la seguridad que nosotros vamos a construir, van a brotar como florecitas. Y cuando la seguridad está ahí como pues, no se abona, no se riega, pues no van a salir florecitas, ¿verdad? Entonces, aguas con eso, sobre todo piensa que el hablar mal o expresarte de una manera incorrecta, frente o no frente al menor, es violencia. Entonces, todo lo que se construye desde la violencia, no funciona. Y les voy a decir otra cosa. También también habla mucho de ustedes. O sea, aunque no lo crean, también esta parte de que los niños o adolescentes escuchen que todo el tiempo están hablando mal del otro tutor, ¿no? También les dice mucho. Y entonces nos ha pasado que después de cierto tiempo, no es que estén conflictuados con el otro tutor del que se está hablando mal, sino con el tutor que está hablando mal, porque entonces ahí es lo que les digo. Cuando es momento de ir moviendo la pirámide de valores y reforzándolos, es como esta cuestión de la honestidad, del respeto y todo, ahí es donde empiezan a consolidarlo y entonces empiezan a crear ya estos juicios hacia los papás o mamás, ¿no? Pues es que él no es honesto, es que él no respeta, es que él siempre está hablando mal y es que, etcétera, etcétera. Así que aguas ahí también. Impacto en la autoridad parental. Y aquí vamos a hablar de dos cosas muy específicas, que es la manipulación, no de los papás a los hijos, no,
¿ves? Y de el desafío a la autoridad. Aquí primero que nada, Y antes que todo, hay que definir, y volvemos a lo mismo, hay que tener muy claros cuáles son los valores, las habilidades, todo lo que le queremos dejar, enseñar, exacto, a nuestro hijo o hija, ¿no? Pero eso también aplica en cuanto al estilo de crianza, porque independientemente de que tengamos opiniones diferentes en ciertas cosas, en ciertos puntos, la forma en que se lo vamos a enseñar también debe ser uniforme, porque entonces estamos mandando un doble mensaje que además de que puede ser contradictorio, los niños perfectamente saben cómo jugar con eso. Y no es que sean malas personas. O que lo piensen como villano de película. Ajá. No, sale. No estamos diciendo absolutamente nada de eso, ¿no? Pero son muy inteligentes y por supuesto que se dan cuenta, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo, empiezan a desarrollar estas habilidades de decir, bueno, yo ya sé que si le digo a mi mamá, ¿no? Que mi papá me dio de comer, no sé, McDonald's, uy, se va a enojar y le va a decir cosas, pero a mí me va a dar, se me va a preparar lasaña, qué sé yo, ¿no? O al revés, ¿no? Si voy a tener un beneficio. Exacto. Entonces, los niños también van jugando con a quién le dicen qué, cómo se lo dicen, ¿no? Y en qué momento también me acuerdo de dicen. Le voy a decir a mi papá. Ah, sí. Y miren que eso aplica aunque no estén separados. Sí. Entonces, eso también es bien importante, porque ahí, por mucho que queramos decir, no, quien toma las decisiones soy yo soy tengo la custodia total o parcial, lo que sea, créanme que ante los niños no es así. O sea, ellos van viendo con quién me conviene, ¿no? Estar y con quién no. Y volvemos a lo mismo, no por esta que... Es que mi ejemplo fue mamá un partido político, papá otro partido político. Sí. ¿Cuál me va a dar más vales de despensa? Algo así. O el puesto más. Sí, y tal cual, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no es porque sean malas personas, no es porque sean abusivos, no es porque... No. Pero ellos saben, y obviamente es la forma que ellos tienen de navegar a salvo, ¿no? De navegar seguros por el contexto en el que se encuentran. Y entonces sí, también tenemos muchos papás y mamás, ¿no? Que llegan muy conflictuados. Es que me dijo que se quería ir con otra persona, que ya no quiere vivir conmigo, etcétera. Sí, entiendo la angustia y entiendo que puede ser doloroso, pero también deben de tomarlo tal cual de quien viene, ¿no? Y en el momento. Ajá, exacto, en el momento en el que se dio y por qué se dio. Porque créanme que si están jugando y si están muy contentos y todo, estoy segurísima que nunca les han dicho, ¿no? En cambio, si es por una llamada de atención o algo que no le agradó al niño, claro que lo suelta, ¿no? Entonces, por eso, insisto, ¿no? Esta parte de la autoridad sí se va perdiendo. Y sobre todo, cuando nosotros nos contradecimos, ¿no? O sea, cuando yo, por ejemplo, mamá o papá puse una consecuencia y llega la otra, ay, no, ni le hagas caso. Me acordé de algo. Hay estos videos en donde la mamá, por poner un ejemplo, me estoy acordando de un video específico, regaña a la hija porque le mandaron un reporte en la escuela. Y entonces la mamá le dice al papá que la lleva, porque se pelearon y entonces el reporte y demás. Y entonces el papá entra a la recámara muy enojado, cierra la puerta y empieza a decir, ay, te dije que no sé qué. Y luego en secreto, ¿no? O sea, es como, a ver, ese es un ejemplo que la misma, que he visto muchos videos así, me sí que es divertido, pero no lo hagan. No, pero que ya en la vida real, ¿no? Y en el día a día, pues por supuesto que contrapone muchísimas cosas, ¿no? Y muchas veces nos genera conflictos innecesarios, volvemos a lo mismo.
Estando juntos o separados, los niños saben perfectamente que, por ejemplo, si quieren ir a una salida, ¿a quién le van a preguntar? ¿Cuándo le van a preguntar? ¿Cómo le van a preguntar? ¿No? Si necesitan ropa, si quieren el nuevo teléfono, si quieren, saben. Y ustedes saben que ellos saben. O sea, eso es lo más importante, lo que saben. Entonces, Y el colmo del asunto, que lo saben y caen. Porque justo creo que esta parte emocional, ¿no? Y volvemos la relación que tenemos entre adultos, pues por supuesto que influye mucho en cómo voy a tomar las cosas, ¿no? Y para eso tenemos que ser muy inteligentes, o sea, siempre preguntarnos, a ver, esto que me está diciendo, ¿será o no será? Y se vale consultarlo con la otra persona, pero ojo, es consultarlo, no reclamarlo, no desde el enojo, porque también entiendan ustedes que de manera impulsiva no se pueden resolver las cosas, no se pueden aclarar las cosas. Y volvemos a lo mismo y siempre vamos a insistir. Los niños saben perfectamente lo que están diciendo, cómo lo están diciendo. Tal vez no tengan claro que eso puede generar un conflicto mayor, porque volvemos a lo mismo, siguen siendo niños, adolescentes que están reforzando sus valores, sus ideas, etcétera, pero saben que eso de alguna u otra manera les conviene y es como ellos están actuando en ese momento. Entonces, no están pensando en cómo voy a hacer ahora que mis papás se peleen o cómo voy a hacer yo para ganar más juguetes o cosas así. O sea, no lo hacen con una maldad per se, ¿no? Entonces, ustedes deben de tener también muy claro el hecho de que si el niño o la niña les dice, es que acá pasó esto o me dijo esto, me regañó por esto, hay que verificarlo nada más, sin reclamar, sin atacar luego, nada, porque tenemos muchos papás que, de hecho, la mayoría, creo yo, ya son familias o compuestas o familias parentales, etcétera, donde la comunicación con el otro tutor, híjole, es bien complicada. Entonces, sí es como el reclamo, ¿no? De, ¿y por qué le dijiste esto, no? Y el otro tutor no sabe ni de qué le están hablando. Fíjense que yo lo pensaría desde, ok, siendo muy objetivos, ¿no? El, ¿Cómo es que mi hijo o mi hija puede decir algo a mi compañero de crianza? Me gusta ese término. Está bonito, ¿no? Y eso generar un conflicto, ¿no? Un desacuerdo, y que a mi hijo ya no le esté impactando, hablando de una manera emocional, el hecho de que estemos Peleados, ¿no? Eso no está padre. No, y creo que también, más allá de que no esté padre o no, hay muchos papás que consciente o inconscientemente, porque Sí. me queda claro que luego no se dan cuenta de ello, o que la misma dinámica los ha llevado a ese punto. Aquí estamos para... Le surge Canem. Te urge Canem. Hashtag te urge Canem. Pero que la misma dinámica y la relación, ¿no? Los ha llevado a dejar la responsabilidad de comunicar cosas al menor. Entonces, si luego, estando en la misma casa, ¿no? Ve y dile a tu papá esto, ve y dile a tu mamá esto, y llega chueco el recado, imagínense estando separados. O sea, está más complicado todavía, ¿no? Entonces, dejarles también la responsabilidad de comunicar cosas. Y luego cosas que el niño no tendría ni por qué saber, porque nos ha tocado desde, recuérdale a tu papá que no te ha pagado tu comida, o que no ha pagado la pensión, o la colegiatura, y que te vas a quedar sin escuela. O sea, de verdad, llegan con una angustia los niños, y los adolescentes también. O sea, los adolescentes ya llegan con angustia, con enojo, incluso con depresión por estar en ese tipo de situaciones y nos los piden, ¿no? De hecho, hace poco también
un paciente adolescente, a mí me dijo, ¿cómo le hago para decirle a mis papás que ya no quiero pasar yo recados? Me angustia mucho. Pues claro, o sea, porque además ellos todavía no, a pesar de que ya son conscientes de muchas cosas, todavía no alcanzan a visualizar del todo lo que implica esta parte de la pensión, lo que implica la cuestión de pagar la colegiatura, de hacer otros gastos, ¿no? Como ya adultos. Y eso claro que los angustia, porque volvemos a la parte de la seguridad. El no sentirme seguro de si voy a comer, no voy a comer, voy a tener escuela o no voy a tener escuela, porque entonces me está diciendo uno por un lado que ya no tengo, otro me dice por otro lado que ya pagó, pero que se lo robó, y o sea, de verdad son unas cosas que, pobres, bueno, hasta yo acabo angustiada de escuchar a mis pobres niños, o sea, sí, 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 no lo hagan, de verdad, es horrible. Y como bien dice Diana, eso es violencia. O sea, aunque ustedes no lo crean, eso es violencia y hay un término legal que es alineación parental y eso es muy penado. Entonces, aguas, aguas ahí. Hay otra cosa que creo que nos ha faltado como desarrollar, y vamos rapidito, ¿no? Que es el desafío a la autoridad. Cuando los hijos se vuelven rebeldes. ¿No? Esto es muy fácil de entender. O sea, ¿cómo voy a respetar a mi figura de autoridad cuando con las acciones cotidianas me está demostrando no ser una figura de autoridad? O cuando me están enseñando, ¿no? Porque hablando de varios agentes, en el ejemplo de la mamá pone un castigo o una consecuencia y lo quitan, ¿no? Entonces yo no estoy viendo, en este ejemplo, a mi mamá como una figura de autoridad, porque alguien más vino y me liberó de mi consejo. O viceversa, porque también tenemos muchos casos en los que las mamás nos dicen, porque bueno, aquí sobre todo, aquí en México, pues es muy común que la mamá viva la mayor parte del tiempo con el menor, ¿no? Y sean las visitas de fin de semana o cada 15 días, incluso con el papá. Pero sí, creo que la mayoría de los casos refieren esta cuestión de, claro, es que como con él solo es fiesta y solo es lo padre y las salidas, conmigo no, pues entonces conmigo se pelea. Y no necesariamente tiene que ser por esta razón, ¿saben? Porque también en la otra casa también tendría que haber reglas, también tendría que haber consecuencias, también tendría que haber estructura. Y puede ser que la haya, ¿no? Pero es muy diferente el cómo me acerco, el que estoy haciendo y las acciones diarias, ¿no? Porque enseña mucho más la acción que la palabra, ¿no? Entonces, si justo yo te estoy diciendo algo o te puse un límite o una consecuencia, pero a la primera discusión o al primer comentario de comparación, porque eso también lo hacen mucho, es que mi papá o mi mamá no es así, o sí me deja hacer esto, o me dice que no hay problema, yo me derrumbo y entonces me cala y actúo desde ahí y entonces te quito la consecuencia, pues no está funcionando. Y sabemos que es muy complicado, o sea, créanme que lo entendemos, que lo sabemos, que incluso entendemos la frustración y el dolor que se puede llegar a sentir ante ese tipo de situaciones o comentarios, pero volvemos a lo mismo, hay que ser más inteligentes, o sea, de verdad, no se lo tomen ni personal, ni tan a pecho, ni como una realidad o verdad absoluta, porque no es así. Insistimos, los niños, adolescentes saben cómo y saben por dónde llegarle a cada uno de ustedes y lo van a usar. Una figura cuidadora, paterna, materna, etc., que establece límites, consecuencias, que da estructura, que enseña valores, que es coherente con lo que dice y con lo que hace, es quien va a permear más, porque todos los seres humanos maduramos, ¿no? Y con un acompañamiento, y bueno, pensando que estas características están en ti, me queda claro que va a existir un buen acompañamiento. Entonces, en algún punto, ese menor va a crecer y va a madurar
y va a formar su personalidad y demás y todo esto que hemos hecho bien bonito. Y entonces es quien va a decidir de qué lado obtuvo mayor apoyo. Que va muy de la mano con nuestro siguiente punto, que es el de consistencia y coherencia. O sea, ya hemos hablado en otros episodios de la parte de la rutina, de la estructura, etcétera, que todo eso, más allá de formar hábitos, más allá de las habilidades, nos da seguridad, nos da confianza, ¿no? Y seguridad en nuestro entorno y en nosotros mismos, ¿no? Entonces, autos, para todos los autos. Entonces, esta parte de la consistencia, la coherencia, que yo vea que mi entorno o mi papá o mi mamá es constante en lo que me dice y además coherente, ¿no? O sea, es esta parte de, o sea, es que hay muchos ejemplos, ¿no? De no le grites a tu madre, ¿qué pasa? Tú me estás gritando, ¿no? ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a alguien y tú ves que trata muy mal a tu papá, a tu mamá? O sea, estas cosas de verdad ellos lo notan, ¿no? Y no son coherentes para ellos. Entonces, se van a ir o se van a empezar a apoyar más desde quien sí les brinda esta coherencia y esta constancia porque les brinda seguridad. Tal vez no de manera consciente, insisto, pero de alguna u otra manera se dan cuenta, aquí es donde ya sé qué va a pasar, aquí es donde sí tiene sentido, ¿no? Y aquí es donde me siento seguro o segura. Que ojo, o sea, también entiendo esta parte de tal vez sentirse desesperados cuando un niño está en pleno berrinche, en crisis y demás. Y también me queda claro que hay niños que requieren contención física, pero la contención física es muy diferente a te suelo con la llave. Exacto. Es muy, muy diferente. Entonces, después, coméntenos si quieren saber qué es la contención física, cómo se hace y demás, con ejemplos prácticos. Muy, pero es muy diferente a cualquier cosa que no me parezca. Sí, no, eso no. Entonces, nunca. Coherencia, consistencia, límites. Sí, por ejemplo, hablando de una familia diversa, ¿no? En donde los tutores viven separados, pero pues, el niño visita y demás, ¿sí? Si el límite de la hora de dormir, ¿no? Que aquí también hay que puntualizar ciertas cosas que no a todos los niños les funciona que ese límite sea flexible y hay otros niños que sí necesitan como esta estructura. Insistimos, depende de las características de la familia y del niño o niña. Entonces, ese tipo de cuestiones son bien importantes porque si la hora de dormir se cambia de un hogar a otro, de una casa a otra, y esto desestructura al menor, entonces es un límite que tiene que estar regulado y que tiene que ser coherente y consistente. Uniforme. Por sí solo va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque hay vacaciones, porque hay puentes, porque los niños se enferman y entonces, ¿no? O sea, solito se va a dar ese cambio. No es necesario en muchas ocasiones forzar. Y este es un ejemplo de muchos. ¿Ok? Y creo que algo también muy importante en ese punto es que lo que decíamos, ¿no? La consistencia y la coherencia es esta uniformidad en las dos casas es lo mismo. Sabemos que dinámicas diferentes hay, sí, y más cuando son familias compuestas, pero tiene que ser de la manera más uniforme posible, ¿no? Y que empate con ambas dinámicas. Sí se puede. Puede parecer que no, que es bien complicado y demás, pero sí se puede. Y ojo, no quiere decir que en una casa la dinámica esté bien y en otra esté mal. Eso, por favor, tenganlo muy claro, porque la mayoría de los papás se comparan y eso también genera esta sensación de fracaso y esta falta de confianza. Pero ya no,
de los hijos a los papás, sino a los papás como papás. En los autos. Exacto, y entonces eso también genera otro tipo de problemas, otro tipo de conflictos con el otro papá, ¿no? O con la otra mamá, pero también con nosotros mismos, o sea, saben, por eso les decimos, sabemos perfectamente lo frustrante, lo cansado que es, lo preocupante, lo triste, etcétera, etcétera, pero pues no se lo complican más ustedes, o sea, creo que algo muy importante es eso, que entiendan que no se trata de ser los mejores amigos y ay, nos llevamos acá, ¿no? No, sino de ser coherentes en qué le vamos a enseñar, ¿no? Y si tal vez no podemos respetar el mismo horario, podemos respetar la misma dinámica o las mismas acciones antes de dormir, por ejemplo, o para la comida o para el juego, incluso, ¿no? El uso de videojuegos, de dispositivos, etcétera. Sí, puede ser un acuerdo en conjunto, porque al final, papás del niño siempre van a ser. Y eso es lo que ustedes deben de entender, que la cuestión de la crianza es compartida, es en conjunto, es en equipo. No es una competencia de es que a ti sí te sale y a mí no, es que por qué tú no puedes y conmigo sí. No, es en conjunto. Y como este conjunto, hay que hacer acuerdos que funcionen en conjunto. Aquí voy a meter cizaña. Cizaña. Meter mi cuchara, porque a mí me gusta el borlote. Pero ¿qué pasa cuando dentro de la dinámica familiar, pues no nada más es mamá y papá, mamá, papá, sino abuelita, tíos, la madrina, los primos, ahí se vuelve todo un... que dentro fíjense, yo imagino que si lo saben y si no les da, hay comunidades africanas en donde todos, bueno, las mujeres, todas son encargadas de educar a todos los niños. ¿Por qué aquí se nos hace tan complicado? Pero más allá de eso, creo que aquí no es complicado el hecho de que todas nos encarguemos del niño, no todas y todos, porque también los abuelitos, los tíos, ahí están, ¿no? El problema es que no nos ponemos de acuerdo en qué consistencia o de qué manera, ¿no? Y eso va muy de la mano con el punto anterior de la autoridad, ¿no? Y de la coherencia y consistencia. Volvemos a lo mismo porque sí es muy importante respetar el papel de cada quien en la familia. Y el hecho de respetar el papel de cada quien en la familia no significa que tú no puedas ser partícipe de la educación o crianza del menor. Pero sí significa que tienes ciertos límites y que si tú estás viendo que su mamá o su papá está poniendo un límite o una consecuencia, no te toca intervenir y, ay, déjala en paz, déjalo, ya no le digas nada, mira, vente conmigo, yo te apapacho. O sea, para empezar, y esta ya es opinión personal, eso es una falta de respeto, ¿no? O sea, se me hace con mucho coraje. Sí, me da coraje porque, a ver, yo soy quien está tomando la batuta y la responsabilidad de crear esta personita. ¿Quién te crees para decir, no, ven, yo te apapacho, a ti es mi mamá, mi papá, quien sea? No, es mi papel y como tal se tiene que respetar, ¿no? Entonces sí se me hace una falta de respeto total. Y sobre todo, el ¿cómo decirlo? El minimizar lo que estás haciendo. Porque eso sí, cuando entonces ya el niño o la niña hace una travesura, es que no lo educas, ve como siempre es lo que se le da. O sea, ¿no? O sea, ¿cómo? Y sí nos ha tocado tener a muchos papás, a muchas mamás frustradas, a más no poder, porque por más que quieren implementar las estrategias que les damos, o por más que quieren mejorar y todo, no pueden porque la misma familia es quien les pone el pie, ¿no? Entonces, ahí ya la intervención o la psicoeducación ya no va para los papás, va para toda la familia y tal cual decirles incluso a los abuelos, los hijos,
a ti no te toca esto. Así, o sea, a ti no. Entonces, sí es bien complicada esa parte, pero vuelvo a lo mismo. Creo que todos podemos participar en la crianza, en la educación, siempre y cuando tengamos claro, otra vez, unificado lo que queremos enseñar, lo que queremos dejar en el menor, sin ponernos el pie mutuamente. Y dentro de un contexto en donde la familia es muy compuesta, sí o sí, todos estamos involucrados. Ya por el simple hecho de compartir un espacio, ya estamos involucrados, ¿no? Lo que hay que definir es hasta dónde, en qué cosas tengo que estar de acuerdo con. Por ejemplo, en las mañanas, la abuelita es quien lo lleva a la escuela, quien lo da de comer, etc. ¿Cómo es que la abuelita va a apoyar esto que los papás, la mamá, papá, igual, le quieren enseñar al hijo? Primero, mamás, papás, díganlo. Y creo que dijiste la palabra clave, apoyar. O sea, el apoyo no es la responsabilidad, no es que les toque todo, es apoyar. ¿Cómo te apoyo? Y sí, yo entiendo, porque pues sí lo hemos visto, ¿no? También las abuelitas son como, ya tienen este papel de, deja en paz a mi nieto, ¿no? Pero sí es necesario apoyar. Sí, claro, y miren, me queda claro que el papel de los abuelos en este mundo es consentir, ¿no? No hay más. Pero se vale consentir sin malcriar. Son No, cosas diferentes. y aparte consentir, sí, es a cuentagotas. Que no se vuelva como un estilo de vida, porque entonces le estamos enseñando cosas muy distorsionadas de la realidad. Exacto. Y miren, papás, es contigo, que yo siempre manejo con los papás con los que trabajo, porque todos, ahí sí, todos me dicen, es que por más que le digo, por más que les pido que me escuchen, por más que todo, no me hacen caso y no se dan cuenta de cómo están afectando y demás. Aprovechen esa parte. Si algo tienen como prioridad los abuelitos, los tíos, porque sí, también tíos, tías están involucrados, es el menor, utilicen al menor. Y ojo, no les estoy diciendo que los manipulen, pues que nunca más lo no, o sea, no. Porque eso también es violencia. Sí, no. Sino, manéjenlo desde ahí. O sea, date cuenta cómo el menor no está logrando hacer esto. ¿Por qué? Y no es reclamo. Ojo, tampoco porque tú siempre me... No es reclamo. Porque no estamos dándole responsabilidades, porque no estamos cumpliendo las consecuencias y entonces en la escuela le cuesta trabajo seguir las reglas, porque no, o sea, estamos, ¿no? Pero siempre desde lo que el menor está necesitando, siempre desde lo que el menor está incluso padeciendo, ¿no? O sea, que se le está dificultando. Porque es ahí donde entonces hacemos aquí, equipo, porque es el interés común. Pero si tú me estás reclamando a mí, ¿no? Y sí, yo, sí, por ejemplo... si se vuelve personal, entonces... Sí, ya no. Lo que, miren, este papelito mágico dice, refuerzo del vínculo entre los cuidadores. Comunicación, respeto, trabajo en equipo. Cuando hablamos de vínculo, ¿no? Y retomando esta parte de familias compuestas o padres separados, no quiere decir que sean los mejores amigos o los amigos del alma, no. Pero siguiendo estos 3 puntos, se puede tener un vínculo efectivo, ya más allá de lo afectivo y del no, efectivo, funcional, ¿no? Y funcional para quién, para el menor, volvemos a lo mismo, todo es con base al menor o los menores en cuestión. Sí, porque además de enseñarle, ¿no? ¿Qué es una comunicación adecuada? ¿Qué es el respeto? ¿No? Y cómo es que las relaciones humanas pueden ser cordiales sin necesidad de ser uña y mugre, viven por ahí. También le estás enseñando a resolver conflictos.
Porque si usamos estos tres puntos, que es el respeto, trabajo en equipo y comunicación, digamos que son las habilidades casi que básicas para resolver cualquier tipo de conflicto. Exactamente. Y sobre todo, para evitar, también diría yo, muchos conflictos. Saber escoger tus batallas, diría. Exactamente. No, y saber cuáles sí son necesarias resolver o enfrentar y cuáles no, porque volvemos a lo mismo. Los niños saben y a veces se generan conflictos por no estar de acuerdo, por no comunicarnos, falta de cooperación. Exacto. Por esta cuestión de competencia, ¿no? De yo tengo que ser mejor papá, mejor mamá. O sea, no va por ahí. Entonces, sí es muy importante que tomen en cuenta, como les decíamos, que esto va a ser un trabajo de toda la vida, ¿no? ¿Cómo se llama? La crianza en conjunto, ¿no? Y que papás del menor, la menor o los menores van a ser siempre. Entonces, como tal, tienen que aprender ustedes a llevar una relación funcional de respeto, ¿no? Y este vínculo efectivo para todos. ¿Y qué pasa si hacemos esto y entonces tratamos de mejorar nuestra comunicación y bla, 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 bla? Bueno, estamos trabajando desde la prevención. Prevención de conflictos futuros en la adolescencia, en la adultez, porque estás brindando esas herramientas que el ser humano necesita para su vida. Y diría también conflictos entre nosotros, o sea, porque también qué pesado es, qué desgastante es estar peleando todo el tiempo. O sea, de verdad, qué horror. Muy desgastante. Y sobre todo, ya dejen a los menores, ¿no? Involucrados a ustedes mismos. O sea, en serio, entendemos lo complicado que es, sí, entendemos lo complicado que es, pero pues no se lo hagan más pesado, ¿no? Esta prevención de conflictos creo que es fundamental, ¿no? Y algo que nosotros siempre trabajamos, empezando las terapias, empezando los procesos de psicoeducación es, ¿cuál es tu objetivo como papá, como mamá? Porque de eso, de lo que tú tengas de manera individual, vamos a crear una lista en conjunto. Diste al clavo. ¿Cuál es tu objetivo? O sea, personal, no tu objetivo para tus hijos, tu hijo, tu hija. No, el tuyo. Es que un ser humano ya con hijos no nada más es hombre o mujer, no, quimera es padre, es individuo, es hijo, ¿no? Pues el hermano, y para cada uno de esos papeles que jugamos en nuestra vida, pues tenemos que estar ahí jugando nuestras cartas para mejorar el entorno, nuestras relaciones, nuestra salud mental, porque también esto de lo que hemos hablado cuida la salud mental. No, de todos. Justo el tener claro cuáles son mis objetivos personales, como bien decías, pero nuestros objetivos en conjunto es todavía más importante porque entonces evitamos contradecirnos, evitamos ponernos el pie mutuamente, incluso sin darnos cuenta que lo estamos haciendo, ¿no? Esto también es algo que pasa muy frecuentemente. Se crea como esta idea de que la otra persona lo está haciendo a propósito, me quiere poner el pie y todo, cuando a lo mejor ni siquiera está enterado de lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, por eso es importante comunicarse, tener claro cuáles son estos objetivos de crianza en conjunto. Otra vez son en conjunto y de crianza. No es que tú y yo vamos a mejorar nuestra relación de amistad. Y quiero que me quiera más a mí. No. Lejísimo. Exacto, lejísimo. Y aún
sin ser padres separados, estando en la misma casa, también es bien importante, súper importante, porque de ahí Yo también... diría todavía más, porque están juntos. Sí, porque de ahí vienen muchísimos conflictos, que también hemos trabajado aquí muchas veces, ¿no? Donde en primera, esta cuestión de, pues yo le dije que no, y entonces va con el otro y dice que sí, ¿no? Y ya desde ahí se arma un conflicto. O también nos ha tocado familias donde una sola persona toma la batuta, ¿no? Y toma como este papel de autoridad, y entonces el otro se hace para atrás. Pero también viene esta cuestión de, es que yo hago todo, es que no me ayudan. Pues es que también si tú no permites, ¿no? Que se te ayude, si tú no permites que el otro participe, no tienes también esta flexibilidad o este sentido de trabajo en conjunto, va a ser muy complicado. El sentimiento de culpa, ¿no? Porque los padres sí. trabajan de manera excesiva, tal vez. El tiempo que pasan con los hijos es muy poco y justo quieren compensarlo, ¿no? No dejando que se enoje, que se frustre, que llore, que la pase mal, porque justo son tiempos muy cortos, pero que queremos, ¿no? O sea, tiempo de calidad o en cantidad. Y entonces eso. Y quiero repetir que cada caso funciona de manera distinta, o sea, trabaja de manera distinta, porque lo que es adecuado para una familia, tal vez para la otra. Entonces, sí, la parte de la comunicación sí aplica para ti, ¿no? O sea, lo que a ti te puede servir o a tu familia te puede servir a la otra, ¿no? Y entonces, por eso la importancia de que sea acompañado, ¿no? De, sí, en una sesión no te van a decir, no, es que tú le estás regando en esto, pero sí se sondea la situación para que justo te des cuenta por dónde ir. Y ojo, tampoco es que les digo, no, estás muy mal, o sea, si no se hacen no, o sea, sí. No se los decimos, no es cierto, sino justo lo que buscamos es, a ver, ¿qué te está costando trabajo? Porque de ahí vamos a trabajar, aprender. ¿Y qué es lo que quieres lograr? Entonces de ahí vamos a trabajar, qué herramientas te pueden servir, de qué estrategias puedes implementar para facilitarte el camino y que puedas lograr ese objetivo, ¿no? Porque sí, muchas veces también nos llegan con esta culpa, ¿no? Con ustedes que soy un pésimo padre o soy una pésima madre porque me cuesta trabajo, porque no logro hacer esto, pero miren, es todo lo contrario. Hay un doctor, un psiquiatra, que me gusta mucho, sí, no es, o sea, a mí se me hace así una mente brillante. Y este psiquiatra dice, aquí les pongo el nombre porque es bien complicado. Pero él dice que los papás que no batallan son los malos padres, porque no se dan cuenta que hay problemas. Los papás que sí batallan con mejorar algo, que sí están batallando con poner límites o con reducir el tiempo de videojuegos, etcétera, son los buenos papás porque están atentos, porque están ahí viendo qué es lo que se tiene que mejorar y viendo qué es lo que tienen que lograr con sus pequeños. Entonces, esa culpa, créanme que es normal, pero no es que sean malos padres, sino que hay que trabajar cosas, ¿no? Y volvemos a lo mismo en conjunto, en beneficio del menor. Entonces, denle, trabajen, comuníquense, vean las problemáticas, ¿no? O sea, no las dejen pasar, atiéndanlas, es lo más importante. Y yo creo que ya, la verdad es que ya dijimos todo, Hace frío, ella tiene frío, hay que grabar otras cosas también, entonces, hasta aquí, esperamos que esta información sea útil, que la utilices de la manera más adecuada para lo que necesitas, que te convenzas de que todos los cuidadores necesitan orientación, necesitan psicoeducación, no porque lo estés haciendo mal, sino porque es algo que desconoces. Bueno, ya no estamos. Cuídense y como siempre, compartan sus dudas, sus experiencias, compartan el video, suscríbanse y nos vemos la siguiente semana.